Arriba. Ahí. Siempre, para arriba. Ya. Hoy día en la mañana estuve en un lanzamiento que se hizo acerca, se hizo de un libro que se llama Voces de la Pobreza, que fue, de la Fundación de Superación de la Pobreza, que la investigación aquí en la región de Valparaíso la hizo precisamente la Universidad de Valparaíso, la Escuela de Sociología de la Escuela de Valparaíso. Y uno de los relatores más interesantes que hubo fue el Juan Sandoval, psicólogo social, colega mío. Me pareció súper atingente su comentario acerca del tema de la pobreza, porque, claro, los resultados acerca de la pobreza decían que la gente pobre dice que si hay mayor igualdad de oportunidades van a ser menos pobres, si hay más educación van a ser menos pobres, si hay mejores empleos van a ser menos pobres. Y lo que decía Juan era que en realidad la subjetividad no se construye en el aire, o sea, no es que nosotros nacemos con la subjetividad, no es que nosotros nacemos con la subjetividad aquí en la cabeza, así como no sé, como la oreja, ¿ah? No es que la subjetividad venga como la oreja pegadita, sino que se construye, y se construye en las relaciones que nosotros establecemos con los demás dentro de un contexto histórico específico. O sea, la subjetividad nuestra no es igual a la del señor de la Edad Media o de la señora de la Edad Media. No es igual que la de mi abuelita, pero también se va cambiando. O sea, yo siempre he admirado a mi padre que tiene 80 años y se lo digo cada vez que lo veo, que su capacidad de reciclaje a mí me asombra, porque es un hombre que, claro, de su época, machista, pero que, bueno, con la hija que tiene también, ha tenido que hacerlo, se ha ido, ¿no es cierto?, cambiando y ha ido entendiendo, y él fue muy moderno y muy joven además. O sea, nadie le echaría los 80 años que tiene. Porque la podemos ir cambiando, o sea, no es que tampoco si nos creamos, estuvimos en un contexto histórico determinado y creamos una cierta subjetividad, nos vamos a quedar con esa. Podemos, a través de las relaciones también con los otros, irla cambiando. Y entonces Juan decía en esos términos de que, claro, de que no era extrañable, no era extraño, digamos, la respuesta que daban la gente que había participado en esta investigación sobre la pobreza, porque obviamente van a responder dentro de lo que hay, ¿no es cierto?, en el contexto social de lo que se cree que es la pobreza. Es como algunos estudios que demuestran de que esto de las personas que dicen que murieron, que estuvieron algunos minutos vivos, o sea, muertos, y que vieron la luz blanca y que caminaron por el túnel, pero que en los orientales no ven la misma luz blanca ni el mismo túnel, porque su subjetividad, ¿no es cierto?, es otra. Entonces, no es que en realidad sea el túnel, sino que lo tenemos construido desde, y en el fondo lo que estuvimos finalmente. El género es igual. Es una construcción de ese tipo. Y ha sido así históricamente. Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención porque si uno lee a Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia social sobre todo, nosotros encontramos en sus escritos que él dice que el 28% de las mujeres trabajaba a principios de siglo. Ya había una fuerza laboral de las mujeres, que éramos mal pagadas, que no teníamos contrato laboral, que todo. O sea, de hecho se pensaba que a la mujer había que pagarle menos, porque como era un complemento del sueldo del hombre, ¿para qué le íbamos a pagar más? O sea, ese era el gran motivo de por qué nosotros recibíamos menos dinero. Pero trabajábamos casi en el mismo porcentaje que trabajamos hoy día. Y sin embargo, hoy día dicen que las cosas han cambiado radicalmente porque la mujer está ocupando los lugares laborales. De hecho, una de las pocas cosas que le critico a mi papi es que me dice que si
sí, yo estoy clara de que las cosas han cambiado, o sea, para nosotros han cambiado, de hecho podemos estar con la Maite hoy día hablando aquí en la calle, como mujeres, digamos, y no nos llevan presas, no sé si nos van a llevar presas después por otra cosa, pero por hablar en la calle nomás, pero ya, como mujeres podemos estar hablando en la calle. Y es cierto que han cambiado, pero no es que antes no hayamos trabajado, sino que las circunstancias del trabajo eran diferentes. Eso quiero ver. Y muchas de estas circunstancias eran diferentes. Entonces, recién el compañero que contestó que el psicópata era el único culpable, me decía si yo estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual. Y claro que estoy de acuerdo. O sea, porque yo le voy a negar la posibilidad a otro de ser feliz como él se lo ocurra. A lo mejor quiere casarse, a lo mejor no quiere casarse, a lo mejor... Pero ¿por qué yo le voy a poner la barrera para eso? En ese sentido, ¿no es cierto?, cuando uno lee la historia social, yo no soy historiadora, soy psicóloga de profesión, pero la Maite es historiadora y me encanta la historia. Cuando uno lee en términos de historia social y se da cuenta que, por ejemplo, cuando las mujeres empezamos a pedir el derecho a voto, lo que decía la Iglesia, voy a decir la Iglesia en general, pero en particular usted es la Iglesia católica, lo que decía la Iglesia era precisamente de que cuando nosotros fuéramos a votar, esto de la familia se iba a destruir. Después, cuando en los años 60 empezamos a usar bikini aquí en Caleta Barca, que esta inmoralidad nos iba a llevar a la perdición de la familia. Y bueno, y después el divorcio, que fue mucho más actual, ¿no es cierto?, que si había divorcio, se iba a llevar a la destrucción de la familia. Entonces, finalmente, como el 2013, el 2012 de los mayas, o de no sé qué, o sea, yo me acuerdo que en 1960 y tanto escuchaba, que era chiquitita, escuchaba que el mundo se acababa en el 2000, como no se acabó en el 2000, no, en el 2013, como se acabó en el 2013, seguramente en el 2030. Pero es siempre algo que va a suceder en el futuro, como el Vilán, ¿no es cierto?, terrible que va a pasar. Y yo creo que no va a pasar nada. O sea, y no va a pasar nada en términos de que nosotros, o sea, sí va a pasar. Si somos más democráticos en términos de género, sí va a pasar. Pero va a pasar para bien, no va a pasar para mal. O sea, no se va a destruir el mundo, ni la familia, ni nada. Probablemente vamos a ser mucho más amorosos con nuestros hijos, probablemente vamos a relacionarnos mucho mejor entre nosotros. Eso es en el fondo en términos de cómo nosotros estamos viendo y construyendo el tema de género. ¿Maite? No, sino que quiero hablar sobre un tema puntual. Se está hablando últimamente esta semana en la televisión. Igual casi todos sabemos que los medios de comunicación están dirigidos por factores no poderosos. Entonces hay un comercial y una propaganda que habla sobre que el hombre que maltrata a una mujer es maricón. Y yo siempre me he preguntado qué pasa entre la violencia entre la mujer y el hombre, porque existe de las dos partes. Entonces yo, la conclusión que llego es que nunca se trata el tema de fondo sobre las cosas que pasan realmente, porque cuando hay violencia intrafamiliar, siempre la violencia es hacia el hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Entonces yo creo que ese comercial debería cambiar. Toda la violencia entre el hombre y la mujer y de la mujer contra el hombre. Gracias. Mira, cuando había había una campaña que decía entre hombres y mujeres sin violencia se vive mejor. Pero con la nueva forma de Fernández se le echa la culpa a los hombres sobre pegarle a las mujeres. Por eso yo digo que el que es mero macho